Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a ver. El Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. Su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una estrofa más, venid glorificar. Venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Que garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a glorificar y exaltar su nombre. Vamos a cantar ahorita Fuente de la Vida Eterna. Vamos. Con entusiasmo, muchachos, vamos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar, al paso que redimiste, porque le tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernura.
guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Gloria a Cristo, ¿verdad? Él es la fuente de la vida eterna, el único que puede darnos vida eterna creyendo en Él.
mi vida ordenará. Nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Amén, ¿verdad? Solo en Jesús hay vida eterna, solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay poder para libertar del pecado. No hay en otro, solo en Él. Amén. Bueno, vamos a hacer las mujeres, se van a ir con las mujeres, van a tener un estudio especial, ¿verdad? Con ellas. Sé que será de gran bendición para ustedes, mujeres, va a ser de grande bendición, trae algo preparado especial para ustedes, ¿verdad? Y sé que será de mucha bendición. ¿Pueden pasar? El en victoria reina. Amén. Vamos a ver, sí, para estar. Amén, para ti, Dios. Todos. Amén. Bueno, pues vamos abriendo la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuánto evangelio? Primera de Juan. No, primera de Juan no. Evangelio, a ver, hermano, espera. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabra de la vida. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén, ¿ya lo tenemos? ¿Se van poniendo de pie, por favor? No, 1 del 1 al 3. Amén. ¿Todos listos? Vamos, entonces. Lo leemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, un día más de venir a predicar tu palabra en este lugar, Señor, y que seamos, Señor, cambiados y transformados por ella. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro corazón a tu palabra, que podamos ver en ella, Señor, a Cristo Jesús, y podamos, Señor, contemplar su gloria, Señor, y así, amado Padre, poder, Señor, creer realmente en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa luz a nosotros, traiga esa fe, Señor, y ese arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Que tú obres de una manera gloriosa, Señor, en cada uno de nosotros. Que al exponer tu palabra, Señor, sea una espada que penetre en nuestros corazones, Señor, arrancando, Señor, la dureza de nuestro corazón. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que
pongas oídos atentos en nosotros. Gracias, amado Padre. Usa mi vida, Señor, para exponer esta palabra y que todo redunde en la gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos, pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, ¿verdad? Vamos a ver los versículos del 1 al 3, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ver, si gusta callar siempre. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Estas partes donde el apóstol Juan, como vimos en la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es el fin y el propósito de este evangelio? El fin y el propósito, ¿verdad? Lo leímos. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es importante, por lo tanto, no nada más creer en Jesús, es importante creer quién es Jesús realmente. ¿Sí? Una fe puesta en un Jesús así normal no me va a llevar a salvación. Yo tengo que entender realmente quién es Jesús. ¿Sí? Y Juan dice, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y solo a través de entender esto, que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por ti en la cruz del Calvario, que Dios mismo se hizo carne, ¿verdad? Y vino a la misión específica de ser clavado en una cruz para poder pagar el precio por el rescate de las personas, para derramar su sangre y así haya limpieza de pecado a través de ella, porque la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado, porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que tú cometas, la sentencia de Dios es muerte para ti. Entonces Cristo Jesús, siendo Dios, bajó de su trono de gloria para venir a morir, para pagar el precio de la ley de Dios, para derramar su sangre, para que tú, creyendo en Él, puedas tener vida eterna, realmente. ¿Sí? Y por eso entonces empieza Juan su evangelio con estas palabras, ¿sí? Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué Juan inicia con esas palabras? ¿Y por qué leímos los versículos 1 al 3? La introducción de Juan a este evangelio es precisamente porque Juan empieza demostrando lo que quiere dar a denotar en todo el evangelio. Jesús es Dios. ¿Sí? Y dice Juan, en el principio era el verbo. ¿Sí? ¿Qué es el verbo? La palabra aquí en griego es logos, que significa palabra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos traducirla también, en el principio era la palabra. Entonces Juan empieza diciendo esta parte esencial. En el principio. ¿Qué es el principio? Para ti, ¿qué es un principio? El inicio, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir que es? Lo primero, ¿verdad? Vayamos a Génesis 1:1, por favor. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. El primer libro, no hay más. Génesis 1:1. Está al principio de la Biblia. ¿Ven? ¿Ya está? Amén. ¿Qué dice? Ay. Bueno, ese ya es el versículo 2. Ese ya es el versículo 2. Ya. Vamos a hacer el 1. Vamos a hacer el 1. Vamos a hacer el 1. Por favor. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan trae esa parte de Génesis acá y dice, en el principio era el verbo. O sea, antes de que el principio es cuando Dios empezó a crear todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos. ¿Sí? En el principio es cuando Dios creó los ángeles. En el principio es cuando Dios creó las galaxias, constelaciones y todo lo que vemos hoy en día. Ese es el principio. ¿Sí? Ese es el inicio, el comienzo del tiempo.
Para nosotros el tiempo, ¿verdad?, nos afecta. Dios creó el tiempo. Y inició en ese momento, en el principio. Es cuando inicia algo, como decían por aquí, ¿verdad? Es cuando inicia algo. Dios hizo que desde ese momento iniciara el tiempo. Pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes de ese tiempo? ¿No? Existía Dios. Existía Dios, porque Él creó las cosas. Si no hubiera nada, ¿quién las creó? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Dios creó todas las cosas y Él le dio inicio a todas las cosas. Por tanto, Él es la causa suprema de todas las cosas. Si tú hoy vives aquí, es porque Dios te creó, ¿verdad? Y entonces Juan dice, en el principio era el verbo. ¿En qué tiempo está era? A ver, jóvenes. Pasado, ¿verdad? En el principio era, o sea, pasado. ¿Qué significa esto? En el principio era, que antes de que Dios empezara a crear todas las cosas, de que antes de que hubiera inicio de todas las cosas, ya existía este verbo, ya existía esta palabra, ya estaba allí, presente. Por lo tanto, quiere decir que este verbo o palabra, ¿verdad?, existió desde antes del principio. ¿Sí? Existió desde antes de que comenzara todas las cosas. Por lo tanto, este verbo o palabra no tuvo un inicio. Porque si hubiera tenido un inicio, Juan hubiera tenido que poner, en el principio empezó el verbo. Pero él no dice así. ¿Cómo dice? En el principio, exacto, era tiempo pasado. Quiere decir que esta palabra ha tenido un tiempo eterno, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra eternidad? Sin principio y sin fin. ¿Sí? Por lo tanto, esta palabra que Juan está hablando aquí, o este verbo, ¿verdad?, que está hablando, Juan dice es algo eterno, porque no tuvo un principio. No tuvo un principio, es algo eterno. Solo Dios posee eternidad. Nadie más posee eternidad más que Dios. Todos los ángeles, como dije, tuvieron un principio. Por lo tanto, no son seres eternos, son seres inmortales, que es diferente. ¿Sí? El único ser eterno, el único que posee eternidad, es Dios mismo. Y entonces Juan, al estar diciendo aquí, en el principio era el verbo, está diciendo, este verbo o esta palabra posee un atributo exclusivo de Dios, que es la eternidad. Fíjense cómo Juan empieza demostrando la finalidad de su evangelio. Amén. Y luego dice Juan, ¿verdad? Y el verbo, esta palabra, era con Dios. ¿Qué significa esto? Y el verbo era con Dios. O sea que esta palabra, ¿verdad?, o este verbo tenía una comunión con Dios. Quiere decir que era alguien, no era algo. Esta palabra o este verbo, ¿verdad?, era alguien, no algo, porque tenía una comunión con Dios. ¿Cómo dice? Y el verbo era con Dios. ¿Sí? Aquí es como, traduciéndolo del griego al español, cara a cara, como alguien que está platicando cara a cara contigo. O sea, este verbo, además de tener eternidad, tiene una comunión con Dios. ¿Sí? Tiene una comunión eterna con Dios, porque dice era también. ¿Sí? Y el verbo era, o sea, desde el tiempo pasado, desde la eternidad, con Dios, viviendo una comunión con Dios. Pero ahí no se detiene Juan y viene al clímax máximo. Juan viene al punto máximo. ¿Qué dice la tercera parte de este versículo? Por favor, acá. A ver, ¿qué dice? Y dijo Dios, esa misma de Génesis. No, Juan 1.1. Juan 1.1. No, la tercera parte del versículo 1. ¿Qué dice? Todas las cosas por él
No, ese es el versículo 2. Ese es el versículo 2. El versículo 1, la última parte, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. Exacto, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Juan está redundando con eso. Juan está diciendo, esta palabra o verbo, no solo estaba desde la eternidad con Dios, no solo tenía una comunión con Dios, sino que también era Dios. También era Dios esta palabra. O sea, este ser que es palabra misma, que es una persona esta palabra, ¿verdad? Ha existido desde siempre, no tuvo un inicio, tiene una comunión con Dios y a la vez es Dios mismo, ¿sí? Dios mismo, quien está mostrándose en esta palabra misma, y Juan es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Juan tiene que demostrar a los griegos de ese tiempo y a los judíos de ese tiempo quién era Jesús realmente. Y volvemos al punto principal de su mensaje, que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Que crean que Jesús realmente es Dios y que un día Él va a juzgar a todos, ¿sí? Que Él un día va a juzgar a toda la humanidad, ¿sí? Y luego Juan dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Juan vuelve a remarcar, no solo remacha que esta palabra era Dios, sino vuelve a remarcar que estaba en una comunión viva con Dios, este verbo, esta palabra. Esta palabra que era Dios estaba en comunión con Dios. Por eso nosotros creemos en una Trinidad, en un solo Dios, pero en tres personas, ¿sí? Un solo Dios que existe en tres personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esta parte. Y Juan dice, además, por medio de esta palabra, como dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está utilizando un positivo y uno negativo. Dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo. Porque está hablando del verbo, está hablando de la palabra, ¿sí? Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, ahí viene la parte negativa, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Tú sabes lo que significa la palabra nada? Exacto, nada, ¿verdad? Y nada es nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay algo en el universo que no haya sido creado por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. Todo lo que hoy contemplamos, tú al alzar tu mirada y ver los cielos, la tierra, todo lo que hay en este planeta, cada uno de los animales, insectos, todas las leyes que hay en el universo fueron creadas por este verbo, por esta palabra también. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. Fue hecho. Nosotros es lo que tenemos que ver aquí. Aquí hay algo importante también que quiero hacerles de notar. Cuando Juan utiliza, fíjense, cuando Juan utiliza en el principio era, ahí la palabra que está utilizando Juan en el griego significa continuidad, existencia continua, ¿sí? Por eso decía, desde la eternidad y hasta la eternidad, existencia continua. Pero cuando Juan dice en el versículo 3, fue hecho, la última parte, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ahí utiliza un verbo para indicar, ¿verdad?, que hay un inicio, un comienzo, ¿sí? Si Juan hubiera querido indicar que el verbo tenía un comienzo, Juan hubiera utilizado este verbo. Juan en lugar de haber puesto en el principio era el verbo, Juan hubiera dicho en el principio fue el verbo, y con eso hubiera declarado que había un inicio para el verbo. Pero Juan quiere dejar bien claro que Dios, ¿verdad?, que el verbo es eterno y que el verbo tiene comunión con Dios
y que el Verbo es Dios mismo encarnándose en nosotros. Juan 1:14, por favor. A ver, fuerte, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne. Ese Verbo que está hablando Juan en los versículos 1 al 3 se hizo carne. ¿Sí? Ahora, hay algo inquietante y hay algo poniente aquí. ¿Por qué Juan no dice desde un inicio y en el principio era Jesús? ¿Por qué no Juan dice y en el principio era Cristo? ¿Por qué Juan utiliza verbo o la palabra griega logos? Es muy importante saber esto, ¿sí? Porque logos tenía una implicación muy fuerte en la filosofía griega y en la filosofía judía, ¿sí? Para los griegos, ¿verdad? Para ellos, la palabra logos o el logos era la causa y la razón que sostenía el universo entero. ¿Sí? Para los griegos, logos era la causa y la razón de sostenimiento del universo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Juan está poniendo aquí, en el principio era el logos o verbo, como nosotros leemos en la traducción, ¿verdad? Juan les está diciendo, hey, filósofos griegos, eso que ustedes dicen, logos, sí existe, sí es real, sí en verdad están en lo cierto. Ese logos es la causa por la cual se crearon todas las cosas y se sostienen todas las cosas. Filósofos griegos van bien, pero están equivocados en algo. Están equivocados en una cosa, en una cuestión. ¿Y cuál es esa cuestión? Los griegos, la filosofía griega creía que el logos era una fuerza. ¿Y cuál les está diciendo? Pero están equivocados ¿en qué? En que el logos no es una fuerza. Están en lo cierto, que es la razón por la cual existen todas las cosas y el sostenimiento de todas las cosas. Pero no es una fuerza, es una persona. Por eso Juan utiliza esa palabra logos para llamar a los griegos a que entiendan quién es Jesús realmente. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Por eso el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahí está haciendo un anuncio claro hacia los judíos y hacia los griegos y les está diciendo lo que ustedes dicen es cierto, pero no es una fuerza, señores, es una persona. Y esa persona se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y por eso Juan está poniendo esta palabra. Pero Juan no solo quiere llamar la atención de los griegos, también quiere hablarle a los judíos, porque para los judíos el logos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para ellos era la expresión, ¿verdad? La expresión de la sabiduría y del poder de Dios. ¿Sí? Para ellos eso era el logos. ¿Sí? Para ellos el logos la palabra era la forma en la que Dios se expresaba para hacer las cosas. Y Juan, al estar diciéndole aquí, en el principio era el logos, en el principio era la palabra, los judíos estaban entendiendo claramente, porque ellos tenían conciencia de que la palabra de Dios tenía eternidad, ¿verdad? De que la palabra de Dios era una manifestación de Dios. Por eso dice, y el logos era con Dios. Pero los lleva a un clima más fuerte, Juan, y les dice, y el logos era Dios. Y les dice, y esa palabra, judíos, que ustedes creen, a ellos también les manda este mensaje, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Esa es la realidad de la palabra de Dios. Jesús es Dios mismo.
la segunda persona de la Trinidad. Y no por ser segunda quiere decir que es inferior. ¿Sí? La única diferencia en la Trinidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las funciones que ellos mismos diseñaron para cada uno. Pero los tres tienen los mismos atributos. ¿Sí? Los tres tienen la misma sustancia, la misma esencia. Por lo tanto, no hay diferencia. La única diferencia es la función de cada uno. Amén. Entonces Jesús, hablándole a los judíos, vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 14. Amén. Y vamos al versículo, por favor, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. Y nos basta. Hoy, fíjense, Felipe, Jesús está hablando con ellos y Felipe le dice: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta con él. Y Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús decía eso? Y esa es una de las razones por la cual también Juan utiliza la palabra logos, ¿verdad? Porque logos es la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. Por los logos involucra también la actividad del pensamiento que se expresa en palabras. Por ahí no sé si han oído allá afuera que dicen: tú eres lo que dices. ¿Sí? Tú eres lo que expresan tus palabras. Entonces, Jesús es la expresión de Dios. Es esa palabra de Dios que sale de su misma mente y se emite. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la misma expresión que sale de la mente de Dios. ¿Sí? Ver a Jesús, conocer lo que Él dice, conocer su carácter, conocer su vida, es conocer al Padre mismo, a Dios Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios Padre? Ve a Jesús en los evangelios y vas a conocer cómo es Él. Vas a conocer cómo es Jesús, cómo es el Padre. ¿Sí? Fíjense, vayamos a Génesis 1:3, por favor. Dijo Dios: se hace la luz, y se fue la luz. ¿Dónde? Esa parte. Ahorita vemos esa, vamos a traer unas Biblias para que... Y dijo Dios, dice, ¿verdad? Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos al Logos en donde, en esta parte, cuando dijo Dios: sea la luz. Esa palabra que sale de la mente de Dios y se expresa, eso es el Logos, ¿sí? Eso es el Logos, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí Juan, ¿verdad? Hablándole a los judíos, ¿verdad? Que Jesús era esa palabra viviente de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 8, versículos 12 en adelante. 8:22, perdón. Proverbios capítulo 8, versículo 22
hasta acabar el capítulo. 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. A ver, silencio. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las funciones de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni el campo, ni el polvo del mundo. Cuando formaba Amén, ¿verdad? los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía en marcha su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía fundamentos de la tierra. Con él estaba yo y yo en el mundo con todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solar delante de él en todo el tiempo, se regocijó en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mi espacio, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, mirando mis puertas cada día, aguardando los montes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que tenga contra mí, desnuda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén, ahí está, ¿verdad? Si nosotros vemos y analizamos todos esos versículos, vamos a ver unas características de la sabiduría. Una, dice que estuvo con Dios, la sabiduría, como una cosa aparte, que estuvo con Dios, creando con Él todas las cosas. Cuando Él estaba creando todas las cosas, allí estaba ella, ¿verdad? Que tuvo una comunión con Dios, dice Proverbios, esa sabiduría, ¿verdad? Desde el principio me poseyó, y desde los siglos y de los siglos, habla de la eternidad, lo que hablábamos. Esta palabra es eterna y habla de una persona. Entonces, desde ahí los judíos empezaban a ver que la palabra de Dios era algo más que una expresión, pero no alcanzaban a entender y discernir bien. Y Juan se los está aclarando en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Les está diciendo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, es algo más que una expresión, Señor. Es una persona misma. Es una persona misma, ¿sí? Y no hay otro. Por eso Juan inicia con estas palabras, porque él quiere poner el sello, el clímax desde un inicio, para que quien lea el Evangelio pueda entender desde un inicio quién es Jesús. ¿Qué hace normalmente un escritor cuando está escribiendo un libro? ¿Dónde deja el clímax? Hasta el final. Juan no quiso dejar el clímax hasta el final. Él quiso ponerlo en un inicio, para que empezara a leer el Evangelio, empezara a entender que Jesús no es una persona nada más, es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo haciéndose carne y habitando entre nosotros, ¿sí? Y moviéndose entre nosotros. Por eso nosotros vamos a ver, ¿verdad? Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses, carta del apóstol Pablo de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Allá pues en vosotros este sentirse uno también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Juan no solo está diciendo que Jesús es Dios, también Pablo, ¿verdad? Porque ¿qué dice Pablo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el qué, el ser igual a Dios, ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre, ¿verdad?
tomó forma de hombre. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo, ahí mismo en la siguiente carta, Colosenses, después de Filipenses, está Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no hay nada de la deidad que no esté en Jesús. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Pero no solo Pedro, no solo Juan y no solo Pablo hablaron de esto. En la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, yo soy el apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fue igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está. ¿Cómo dice? ¿A nuestro qué? A nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A nuestro Dios. A nuestro Dios Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo le llama Pedro también a Jesús? Nuestro Dios. Jesús no solo es una persona, Jesús no solo es un salvador, Jesús es Dios mismo. Por eso, rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Por eso, no obedecer a Jesús es no obedecer a Dios. Por eso la obediencia que le debemos a Dios, la obediencia se la debemos también a Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 30, por favor. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Uno somos. Eso resume Juan 1:1 en unas cuantas palabras. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Una sola esencia, una sola sustancia, pero en diferentes personas somos. ¿Sí? Quiere decir que la divinidad está en plural, no en singular, ¿verdad? Por eso cuando Dios crea al hombre dice, hagamos al hombre. La Trinidad actuando ahí, ¿verdad? Hagamos. Y aquí es lo importante, que Jesús está explayando esto. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Allí. No, ese no es. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos está después, antes de Pedro. Esa. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? El versículo 2, nosotros leíamos el versículo 2, está hablando de Jesús. Versículo 1. Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque así mismo hizo el universo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Luego el versículo 3, siendo el resplandor, ¿verdad? Y la esencia misma de su sustancia. ¿Y qué dice? Quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jesús. Jesús. Entonces ya no solo es Juan, ya no solo es Pablo, ya no solo es Pedro, ahora es el escritor de Hebreos también el que está diciendo, ¿verdad? Que Jesús es Dios mismo y que Jesús, ¿verdad?, es la causa por la cual todas las cosas existen hoy en día. Por ahí decía un teólogo, y en son de broma, ¿verdad? Es un son de broma, pero lo decía. Dice, qué tonto este diablo si creía que podía matar a Jesús, porque en primer lugar no lo iba a poder matar en ser de Dios, claro, ¿verdad? Como Dios. Pero si Satanás hubiera podido matar realmente a Dios, ¿qué hubiera pasado? Satanás hubiera dejado de existir. Porque aún Satanás, sus ángeles y todo existen porque Dios sostiene su vida. Todas las cosas están sostenidas por el poder de Dios. Tú vives porque Dios decide que vivas. Cuando Dios quiere quitarte el hábito de vida, te lo quita.